Una historia como la de la bruja de Blair ocurrió aquí, en Colombia, en Támesis, Antioquia, en la vida real, aunque usted no lo crea. Antes de que amanezca, se tienen que ir de aquí. Buenos días, tardes o noches. Corría el año 2009. Unos estudiantes de ingeniería forestal de una universidad antioqueña, una región de Colombia, se disponían a cumplir con el trabajo impuesto en clase, en donde les indicaban que tenían que ir a cierta zona del departamento a cierta altura para poder identificar y fotografiar o documentar ciertas aves endémicas de la zona. 4 personas se embarcaron en este viaje y se dirigieron a Támesis, Antioquia. Iba un estudiante y su novia y otros 2 estudiantes que eran amigos. Para esta aventura llegaron ya cayendo la noche a Támesis, Antioquia. El casco urbano del municipio no era el lugar donde debían estar, sino que debían dirigirse a la montaña. Debían llegar a un claro de luz a un sitio específico y emprendieron la caminata, que era bastante larga, duró alrededor de 2 o 3 horas, porque tenían que esperar al día siguiente el amanecer, en donde podrían capturar las fotografías o videos de las aves indicadas. Al pasar varias horas de su caminata y llegar al sitio, encontraron algo que empezó a parecerles extraño. Había un montículo de piedras, pues que ellos no identificaban a qué podría pertenecer, pero pues siguieron en su tarea. De un momento a otro, y por el conocimiento que ellos tienen de la zona, ya que estudian esto, los bosques y demás, empezaron a percibir cosas más extrañas. De la nada empezó a soplar o a generarse un viento muy raro en la zona para ellos que tienen, vuelvo y digo, el conocimiento. Este viento empezaba a hacer estragos y soplaba bastante frío, tanto que apagó una fogata que ellos ya habían armado en el lugar donde estaban. Dentro de todo, pues un trabajo universitario, pues también andaban como en una especie de aventura, y pues la idea también era disfrutar ese momento. Hizo tanto frío, les apagó la fogata el viento y decidieron entrarse a sus carpas. El novio con su novia y el amigo con el otro amigo a la otra carpa. Como hacía tanto frío, pues ya cada uno en sus carpas, los amigos por lo menos estaban jugando cartas. De un momento a otro empezaron a escuchar el sonido de las piedras cuando las chocan al unísono. Tú coges una piedra aquí, otra aquí y la empiezas a chocar. Pero indicaban que ese sonido cada vez se acercaba más a donde ellos estaban y les empezó a causar algo de miedo. Y el miedo puntualmente no era por algo paranormal, sino algo normal, ya que pues todos sabemos la situación del país y ellos para esa época también pensaban que quizá fueran ladrones o quizá fuera la guerrilla o paramilitares, que daría mucho más miedo en este caso. Estaban en sus carpas y a eso de medianoche pues ya no escuchaban el golpeteo de las rocas, sino que empezaron a escuchar ruidos y que les tiraban cosas en las carpas. Y pues el sitio es de bastante difícil acceso, y para que alguien llegue a medianoche, que por lo menos no esté haciendo un trabajo como el de ellos, que les tocaba obligatoriamente subir en la noche, pues era bastante difícil. Por eso, como les digo, pensaban que eran ladrones o algo así. Pasó más tiempo. Salieron de las carpas y vieron que les empezaron a tirar, o había pues rastros de piñas de pino, y esto se les hizo mucho más raro. ¿Pero por qué? Resulta, y vuelvo y enfatizo, según el conocimiento de ellos, por esa zona no hay pinos, no hay bosques de pino, no existen. ¿Alguien se trajo piñas de pino para arrojárselas a ellos nada más? Se les hizo bastante raro este episodio y decidieron ingresar de nuevo a sus carpas. A eso de la 1 de la mañana les empezaron a tirar cosas ya más cerca de las carpas y empezaron a moverlas. Empezaron a escuchar murmullos inentendibles,
pero se escuchaba gente alrededor y se volvió muy estresante esa situación. Tanto que llegó un punto en que las carpas se las jalaron. Y al sentir que les jalaron las carpas, estos 4 jóvenes salieron despavoridos, sin nada de lo que tenían, solo llevaban sus celulares, prendieron las linternas de los celulares y arrancaron a correr. Se fueron corriendo bosque abajo sin saber por dónde iban, ni camino, sin guianza, ni absolutamente nada. La mujer que iba con ellos, pues iba gritando, iban muy desesperados, muy asustados. Y si alguno alguna vez ha huido de alguien o de algo, saben que eso es bastante desesperante. Yo lo he vivido. Y uno no sabe en qué momento pues lo van a alcanzar. Entonces es corra y corra. Y en ese corra y corra dicen pues que al menos 40 minutos fueron los que duraron en su correría para llegar a un sitio donde más o menos se sentían seguros. Perdón si estoy un poquito afectado de la garganta. Para estos 40 minutos pasados llegaron a una especie de carretera y al lado de la carretera había una casa vieja de bareque. Bareque es las casas de barro y demás. Y empezaron a decir como buenas, buenas, a saludar, a ver si así fuese la madrugada, eran las 2 de la mañana, pues si alguien les respondía para poderlos ayudar. Y a la tercera vez que dijeron buenas, alguien les contestó con la siguiente frase: Antes de que amanezca se tienen que ir de aquí. Eso fue lo único que les dijo y esas personas quedaron más asustadas. En ese caso, pues decidieron quedarse un momento más, digamos, en el andén o en la parte de afuera de la casa. Ya eran tipo 3 a 4 de la mañana, esperaron que salieran los primeros rayos de sol y se fueron de ese sitio. Hasta llegar a un punto en donde ya encontraron a un campesino. Este campesino les dijo que quién les había dicho que podrían ir a acampar a esa zona si esa zona tenía espíritus. También le contaron que las cosas de ellos habían quedado arriba en la montaña, en las carpas, y pues dentro de su ayuda, después del regaño, los acompañó, ubicaron el campamento y comprobaron algo. No se habían robado absolutamente nada, o sea que no eran ladrones, no era guerrilla. Lo único que no encontraron fue licor y cigarrillos. Me hace pensar a mí que son como las ofrendas que hacen los taitas o los indígenas cuando hacen rituales. Pero eso fue lo único. Ese fue el episodio que ellos vivieron, bastante terrorífico, la verdad, si usted se lo puede imaginar a la hora de escucharlo. Y cuentan, ya para finalizar la historia, que después de un tiempo y debido a sus trabajos coincidieron en el mismo lugar y decidieron ir a buscar la casa donde se habían querido resguardar en esa época. La encontraron gracias a una roca que habían identificado y por ahí cerca habían algunas personas y les contaron la historia que les había pasado eso 3 años atrás y que habían llegado a esa casa y alguien les había contestado de la forma que ya ustedes escucharon. Y la sorpresa tan grande fue que estas personas, los campesinos, les dijeron, pero si en esa casa no vive nadie y está abandonada hace unos 50 años como mínimo. Y ahí queda la historia. Si les gustó, dejen su like, comenten qué creen que pasó, qué creen que fue, compartan el video y si tienen historias similares y me la quieren contar para que yo la transmita aquí, con mucho gusto la recibo y la cuento. Esta historia fue extraída del cartel paranormal de la Mega RCN Radio Colombia gracias a Daniel Tres Palacios, su director y a la persona que contó la misma. Yo soy Steven Sarre Sandoval, un poco afectado de la garganta. Los veo en una próxima ocasión, aquí en Enigmas en busca de la verdad. Y les dejo la pregunta acostumbrada: ¿crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Hasta luego.